Buenas tardes, mi nombre es Marlon José y les vengo a hablar de las partes de las redes neuronales en la probabilidad y la estadística. Les vengo a hablar de este tema ya que las redes neuronales se me hicieron un tema muy interesante el cual tocamos en la clase y me gustaría dar un poco más claridad sobre sus partes. Bueno, comencemos. Las redes neuronales son una herramienta poderosa en inteligencia artificial, cruciales en probabilidad y estadística. Para comprender su funcionamiento, desglosaremos sus componentes principales y su relación con la probabilidad y los conceptos estadísticos. Capa entrada o input layer. Variables aleatorias. La capa de entrada es el primer punto de contacto de los datos con la red neuronal. En el contexto de probabilidad, los datos que ingresan a la red pueden interpretarse como variables aleatorias. Por ejemplo, al predecir la probabilidad de que un dado caiga en cara específica, las características del dado, como el número de caras, serán las entradas. Estas entradas se pueden considerar distribuciones de probabilidad que representan el comportamiento del dado o cualquier otro fenómeno aleatorio que estemos modelando. Capas ocultas o hidden layers. Las capas ocultas aplican transformaciones no lineales a los datos de la capa de entrada, aprendiendo patrones y correlaciones. Cada neurona o nodo puede verse como una pequeña función de regresión que estima la relación entre las entradas. La red ajusta pesos y sesgos para minimizar la función de pérdida que cuantifica la precisión de la predicción. Probabilidad en capas ocultas. Maximización de la verosimilitud. El modelo busca parámetros que maximizan la probabilidad de predicciones correctas, entrándose a menudo con máximos de verosimilitud. Ajuste de parámetros. En métodos de retropropagación, los parámetros se ajustan utilizando conceptos estadísticos como el descenso de gradiente, afinando el modelo para una mayor precisión. Capas de salida o output layer. Estimación probabilística. La capa de salida genera la predicción final, realizando una estimación probabilística basada en los datos de entrada. Función sigmoide. En problemas de clasificación, la capa de salida utiliza una función de activación sigmoide para transformar el valor de salida en una probabilidad entre 0 y 1. Entropía cruzada. Se utiliza una función de pérdida como la entropía cruzada para medir la diferencia entre las distribuciones de probabilidad esperada y la salida predicha. Pesos, sesgos y optimización. 1. Ajuste de conexiones. Las conexiones entre neuronas se ajustan mediante pesos y sesgos, determinando la importancia de cada entrada en la predicción. 2. Parámetros de aprendizaje. En probabilidad y estadística, estos pesos se representan parámetros que la red aprende durante el entrenamiento. Minimización de la pérdida. El proceso de optimización busca el conjunto de pesos y sesgos que minimizan una función de pérdida como el error cuadrático medio. Integración de componentes. Datos de entrada. Los datos de entrada a la red como distribuciones de probabilidad. Transformación estadística. Las capas ocultas realizan las transformaciones estadísticas para aprender patrones. Predicción de probabilidades. La capa de salida predice probabilidades que se ajustan durante el entrenamiento. En conclusión, las redes neuronales son sistemas complejos conectados profundamente con la probabilidad y estadística. El objetivo es encontrar los parámetros que mejor describan la probabilidad de los resultados observados, logrado mediante los métodos estadísticos como retropropagación, descenso gradiente. Las entradas se interpretan como distribuciones de probabilidad, las capas ocultas realizan transformaciones estadísticas para aprender patrones, y la capa de salida predice las probabilidades que se ajustan durante el proceso de entrenamiento. Eso es todo, muchas gracias por su atención.